Como es conocido por ustedes, estamos explicando el compromiso de las Naciones Unidas a la educación inclusiva. Alrededor de los panelistas estarán presentando en todo lo que tiene que ver con la observación general del Comité de la Convención y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que nadie se quede atrás. Como lo dijimos desde el principio, nosotros el objetivo de este webinario es fortalecer a las organizaciones miembros de la sociedad civil, aquellas que son de base familiar, para su participación en el desafío de construir una educación inclusiva con calidad y equidad en sus países. Nosotros, porque los documentos referentes y es la observación general 4 del Comité de la Convención y la Agenda 2030 es a lo que los panelistas hoy estarán presentando. Luego, como les decía, el contenido de la observación general, las implicaciones legales de esta observación general en la educación inclusiva, la relación entre la observación general y el objetivo de desarrollo, y después haremos la conversación seguirá en cómo las organizaciones miembros de Inclusión Internacional y algunas que están aquí participando hoy que no son miembros nuestros, pueden utilizar la observación general y la Agenda 2030 para movilizar las transformaciones que estamos viendo necesarias en todos los países en el mundo hacia una educación inclusiva. De los inscritos, tenemos 80 inscritos desde 54 organizaciones. Tenemos a alguien de la Organización de los Estados Americanos que vale la pena resaltarlo. Tenemos gente que se define como redes desde las universidades, desde organizaciones de derechos humanos, desde organizaciones de y para personas con discapacidad. Tenemos gente que pertenece a escuelas y tenemos los miembros de Inclusión Internacional y otras organizaciones. Desde los países tenemos 14 países participando y si incluimos dónde están los panelistas y dónde están los organizadores, incluiríamos 4 países más. Porque uno de los conferencistas está en Ginebra, la otra está en Guatemala, la otra en Canadá y nuestro staff está en Inglaterra. Luego tener gente de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, India, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, es muy satisfactorio para esta convocatoria. Como decía yo, son 2 organizaciones las que están detrás de este webinario. Inclusión Internacional es una federación mundial de organizaciones basadas en la familia que promueven la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual en el mundo. Es la organización que en los organismos de las Naciones Unidas es quien representa la voz de este grupo. Inclusión Internacional ha venido teniendo solicitudes inmensas alrededor de educación inclusiva y generó la iniciativa Catalizadores para la Educación Inclusiva, que busca fortalecer a nuestros miembros ofreciéndoles recursos para que puedan impactar los esfuerzos de reforma de la educación en sus países para que lograr efectivamente una educación inclusiva en la inclusión de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y la International Disability Alliance es una alianza de 8 organizaciones mundiales y 6 organizaciones regionales de personas con discapacidad. Defienden las Naciones Unidas en que se genere un ambiente global más inclusivo para las personas con discapacidades y sus organizaciones. Su trabajo ha sido fundamental para que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad sea implementada, sea monitoreada y su trabajo fue fundamental en que en la Agenda 2030 la población, las necesidades de las personas con discapacidad intelectual fuese incluida. Muchas gracias, Inés. Soy Silvia Kwan, ¿sí?
Voy a empezar entonces con la presentación. Primero, muchísimas gracias a todos los participantes. Me parece muy positivo el interés que han mostrado por conocer más sobre esta observación general que fue adoptada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en septiembre del año pasado. La observación general, algo que vale la pena notar, poner la atención, es que se denomina derecho a la educación inclusiva. Y me parece importante destacar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad decidió que esta observación general iba a versar sobre el derecho a la educación inclusiva, lo cual obviamente tiene una importancia fundamental en el sentido de que eleva el estándar del derecho a la educación, que ya era reconocido universalmente en anteriores tratados de derechos humanos también de Naciones Unidas y en general alrededor del mundo por los países estados parte de las Naciones Unidas. En ese sentido, reconoce que el derecho a la educación inclusiva es el derecho humano con el que debemos ahora trabajar más allá de solo el derecho a la educación y por eso la fundamental significancia que tiene en resaltar el nombre de esta observación general. Silvia, me permites interrumpirte porque es que Juan Ignacio no estamos viendo la presentación. Listo, ya estamos viéndola. Gracias, Luis. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, Silvia. Qué pena. ¿Continúo o sí, no? Sí, yo creo que puedes continuar. Ok. Muy bien. Entonces, también parte de la justificación de por qué esta observación general lleva el nombre que lleva es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24 sobre educación, es el primer instrumento internacional de derechos humanos que hace referencia específicamente a la educación inclusiva y de calidad. Y esto se destaca porque, si bien es cierto, ya desde antes de la adopción de esta convención ya se hablaba de la educación inclusiva y de calidad, este es el primer instrumento vinculante de derechos humanos que lo menciona explícitamente. Y como antecedentes y la justificación de la necesidad de esta observación general, pues hay que identificar una serie de barreras que impiden en general a las personas con discapacidad tener acceso y tener garantizado su derecho a la educación inclusiva. Estas barreras las podemos clasificar en varios tipos y destacamos pues los siguientes. En general hay muy poca comprensión sobre el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. Alrededor del mundo todavía se percibe a las personas con discapacidad y la legislación refleja esa percepción todavía como desde un modelo médico asistencialista y las políticas, la legislación y muchas veces las prácticas que se tienen hacia las personas con discapacidad en relación al derecho a la educación refleja grandemente estos modelos anteriores al modelo de derechos humanos. Además, hay una persistencia generalizada de la discriminación hacia las personas con discapacidad que se manifiesta de muchas maneras, pero vemos que en la educación persiste en prácticas como el rechazo, a incorporar a estudiantes con discapacidad a las escuelas, mitos que se tienen sobre, por ejemplo, de no mezclar a niños con discapacidad con los demás niños, bueno, una serie de prejuicios que ya ampliamente son conocidos por nuestro medio. Otra barrera es que existen en general bajas expectativas sobre las capacidades que tienen las personas con discapacidad en la educación. Y se cree
todavía, y por supuesto esto es discriminatorio, que las personas con discapacidad no van a ser capaces de aprender, por ejemplo, y que no van a ser tampoco capaces de desempeñarse en igualdad de condiciones con otras personas que no tienen una discapacidad, o en general que no tiene un objetivo positivo incluir en la educación a personas con discapacidad, porque al fin y al cabo pues no son capaces y no van a ser productivas posteriormente. Otras barreras a las que se enfrentan es que en general hay una falta de conocimiento sobre la naturaleza y el alcance de la educación inclusiva y de calidad. No se comprende y no se ve la importancia por parte de la comunidad en general, pero estamos hablando también más específicamente de la comunidad educativa en general, de estos conceptos. La comunidad educativa en general, principalmente los docentes, pues tienen un desconocimiento generalizado y tienen pocas herramientas técnicas y capacidad para implementar la educación inclusiva, aún si tuvieran la voluntad, ¿no? Pero en general como que las autoridades educativas en los diferentes países todavía no le han dado la importancia que debe de tener para que la comunidad educativa pueda implementarlo. Y una barrera importante con la que terminaría esta sección de las barreras es que tampoco se ha designado el presupuesto suficiente y adecuado para implementar la educación inclusiva en los diferentes países. Porque, y obviamente tiene mucho que ver con las razones que mencioné anteriormente, como las autoridades en general no comprenden la importancia de la educación inclusiva y por tanto tampoco hay una capacitación técnica y material suficiente para que la comunidad educativa lo pueda implementar en el sistema educativo de los países. Pasemos ahora a lo que dice la Convención en su artículo 24 sobre la educación. Voy a leer literalmente el primer párrafo de este artículo. Habla de que los Estados partes deben garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho a la educación inclusiva y de calidad en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Y me detengo unos segundos en esta parte. Cuando se habla de que se debe de garantizar a todas las personas con discapacidad, es sin excepción, y en todos los niveles de la educación y a lo largo de la vida implica desde la estimulación temprana, pasando por todos los niveles educativos, llegando hasta al nivel terciario. Y por supuesto también aquellas formas de educación no convencionales, llamémoslas así, formación a lo largo de la vida para aquellas personas que ya quizás culminaron incluso el nivel terciario de educación, pero que continúan con esas formas de educación que son fuera del sistema generalizado de las autoridades educativas, pero que también forman parte del derecho a la educación. Pasemos ahora a lo que es el concepto de la educación inclusiva, y pido disculpas por ese sonido al fondo, es un helicóptero. La educación inclusiva debe entenderse como, y voy a hablar de los principales rasgos que caracterizan lo que es la educación inclusiva. Es, en primer lugar, un derecho humano fundamental de todos los educandos considerados individualmente. Y cuando se habla de considerados individualmente, es que es un derecho que le pertenece a los educandos y no a las personas que están en su entorno. Y eso lo hablo principalmente cuando hablamos de niños y niñas, que el derecho le pertenece a los niños y a las niñas y ellos son los titulares y no son los titulares los padres, por ejemplo. Otro rasgo importante de la educación inclusiva es que es un principio que valora el bienestar de todos los estudiantes
y es un objetivo también el bienestar de todos los estudiantes a través de la educación inclusiva y de calidad. Es también un medio para lograr los otros derechos humanos, y esto es muy importante porque evidentemente la educación tiene también como objetivo formar ciudadanos activos, participantes, o preparar a las personas para que en una edad posterior puedan acceder a un trabajo decente y de calidad también. La educación inclusiva y de calidad es también el resultado de un proceso continuo para la inclusión de todos los estudiantes. La educación inclusiva, que todavía no se alcanza de manera plena, yo diría que en ningún país del mundo, se debe de ir alcanzando gradualmente a través de diferentes medidas que las autoridades educativas de los diferentes países, pero en general los países y sus gobiernos deben de ir implementando, con la idea de que también la educación inclusiva, por cierto, es un paréntesis que hago, no habla únicamente del acceso al derecho a la educación de las personas con discapacidad, sino que estamos hablando de todas las personas. Cuando hablamos de educación y el derecho a la educación de personas con discapacidad, hay que distinguir claramente algunos conceptos que, si no se tiene claridad, pueden generar alguna confusión. Y estos conceptos son la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Y es que suele ser principalmente que la integración escolar se confunde con la inclusión educativa. Pero vamos a explicar aquí. La exclusión se da cuando claramente se rechaza de la educación, cualquier forma de educación, a las personas con discapacidad. Y estas permanecen pues fuera de todo el sistema, incluso el segregado, y no reciben pues ninguna modalidad de educación. Esa es la exclusión. Segregación se da en aquellas modalidades que no necesariamente cumplen con las características de la educación inclusiva, pero que se dan principalmente en aquellos espacios de educación que son separados del resto de educandos de la misma edad y circunstancias. Generalmente clasificamos las formas de educación especial dentro de lo que llamamos la educación segregada, porque la educación especial generalmente se da en espacios diferenciados, diferentes, en donde los niños, los estudiantes con discapacidad, están separados del resto de sus pares que no tienen una discapacidad. La integración escolar o educativa se da cuando se incluye o se incorpora a estudiantes con discapacidad en las mismas aulas o en las mismas escuelas en donde estudian sus pares sin discapacidad, pero en donde no hay una adaptación a las diferencias o a los requerimientos educativos que pueden tener los estudiantes con discapacidad, sino más bien lo que se espera es que ellos se adapten a la educación que está normada en esa institución o en ese centro particular. Aquí el sistema no se adapta a las individualidades de los estudiantes con discapacidad, sino que al contrario, los estudiantes con discapacidad se tienen que adaptar. Mientras que en la educación inclusiva se toma en cuenta las diferencias individuales que puede tener cada educando, teniendo una discapacidad o teniendo alguna otra circunstancia particular que obliga a que el sistema adapte o se individualice a las circunstancias específicas de cada educando y lo pueda incluir de mejor manera para que exista una verdadera inclusión, valga la redundancia, de todos los educandos con sus particularidades individuales, incluyendo tener o no una discapacidad. Pasemos ahora a lo que se desarrolla más en la observación general sobre lo que
implica y significa el derecho a la educación inclusiva. El derecho a la educación inclusiva, en primer lugar, se fundamenta en el principio de la no discriminación, incluido la provisión de ajustes razonables, lo que también significa que se debe de combatir todas las formas de discriminación, incluyendo las formas múltiples e interseccionales de discriminación. La provisión de ajustes razonables debe estar claramente regulado cuando se legisle a favor del derecho a la educación inclusiva en los diferentes países. También este derecho implica que todas las personas con discapacidad deben de tener derecho a la educación inclusiva de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con las demás. Y esto, pues, si bien es cierto, en muchos países la educación gratuita primaria, principalmente en ese nivel, está claramente regulado, para las personas con discapacidad no necesariamente se practica o se cumple por las diferentes razones que hemos mencionado, las barreras existentes, y para que este derecho se garantice en igualdad de condiciones con las demás, evidentemente hay que eliminar todas las formas de discriminación, incluyendo la denegación de ajustes razonables, pero además también se deben de tener disponibilidad de apoyos, se debe de hacer accesible las escuelas, la información, la comunicación, y se debe de cumplir con todas aquellas serie de condiciones necesarias para que las personas con discapacidad efectivamente puedan acceder en igualdad de condiciones. El derecho a la educación inclusiva debe de cumplir además con ciertas características que el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha definido ya desde hace algún tiempo, que deben de cumplir los derechos económicos, sociales y culturales principalmente. Y estas características son, debe de haber disponibilidad. Es decir, el derecho no se puede cumplir si en primer lugar no existe la educación inclusiva. Es decir, los gobiernos tienen en primer lugar que disponer de este bien para la población. Debe de ser accesible y hacer accesible la educación inclusiva debe de verse, claro, desde la accesibilidad vista para las personas con discapacidad, pero también desde la asequibilidad, es decir, que no represente un costo excesivo para las personas con discapacidad poder acceder a la educación inclusiva. De hecho, la educación primaria inclusiva y de calidad debe de ser gratuita, es una obligación, pero los otros niveles de educación que no necesariamente son gratuitos deben de ser asequibles. Debe de ser aceptable. Eso significa que debe de contar obviamente con la calidad indispensable, pero además aceptable culturalmente, socialmente, en el entorno específico en el que se está proveyendo este derecho. Y la última característica con la que se debe de contar es que debe de cumplir con la adaptabilidad, y aquí se introduce en la observación general también este concepto que dentro del medio educativo ya existía, que es el diseño universal para todos los educandos, que tiene que ver con la flexibilidad, la adaptabilidad de los materiales, de las formas, las metodologías y las formas de aprendizaje y de enseñanza. Para ir terminando con mi parte, quiero hablar que también la educación educativa debe de fortalecer, la educación inclusiva, perdón, debe de fortalecer las oportunidades de aprendizaje a través de, por ejemplo, proporcionar y facilitar medios y modos de comunicación alternativos y aumentativos que faciliten obviamente la participación de estudiantes con discapacidad en la educación. El aprendizaje del braille y el aprendizaje y el uso
de las lenguas de señas también son fundamentales para la inclusión de educandos ciegos y sordociegos y que tienen dificultades para la lectura y para la comunicación. También la importancia de facilitar el uso de tecnologías de información y comunicación es fundamental para incrementar el nivel de participación de estos estudiantes con discapacidad. Se ha visto, por ejemplo, con la experiencia que el uso de tecnologías de información y de comunicación, pues ciertamente puede significar la inclusión o no de estudiantes con discapacidad en la educación inclusiva. También el apoyo y tutoría de pares ha servido como una herramienta también importantísima para mejorar la inclusión y la participación de estudiantes con discapacidad. Y la dotación de materiales de fácil lectura para aquellas personas que tienen dificultad para llevar a cabo precisamente eso. En relación al cuerpo docente y la comunidad educativa en general, la observación general resalta una obligación contenida en el artículo 24 de la Convención, y es que todos los docentes y maestros deben de capacitarse en educación inclusiva y de calidad, porque hay una ausencia o una debilidad sentida en general de la comunidad educativa acerca de los pocos conocimientos que se tiene sobre la educación inclusiva. También la importancia de promover la formación de docentes y maestros con discapacidad que evidentemente no solo logra cumplir con el derecho también de las propias personas con discapacidad de formarse en la profesión que ellos deseen, sino que también sirve para, desde la experiencia personal que se tiene, desde los docentes, poder trasladar también esas experiencias, esa riqueza social, cultural y del derecho hacia estudiantes con discapacidad. Entonces, por aquí dejaría yo esta sección de la observación general y Juan Ignacio va a continuar con las otras secciones, que son los vínculos que se tienen para cumplir con el artículo del derecho a la educación inclusiva, con los otros artículos de la Convención y las obligaciones a nivel nacional de los Estados partes. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Buenos días a todos. Voy a continuar. Veo que estamos un poquito cortos de tiempo, así que trataré de ir rapidito. En primer lugar, en relación con la interacción entre el artículo 24 con otros artículos que el comité presenta, yo quisiera destacar algunos nomás a título de ejemplo. Comenzando por la interacción con el artículo 6, mujeres y niñas con discapacidad. Visto que el comité mismo subraya que la educación desempeña un papel fundamental en la lucha contra las nociones tradicionales de género que perpetúan los marcos de la sociedad patriarcal y paternalista. Esto para un organismo de Naciones Unidas es un lenguaje bastante fuerte, así que es un buen acento al respecto. Esto requiere, como mencionaba Silvia antes, el abordaje de la discriminación múltiple e interseccional en relación con mujeres y niñas con discapacidad, combatir la violencia de género y la asignada falta de valor que se atribuye a la educación de mujeres en muchos contextos, y la eliminación de estereotipos perjudiciales de género y o discapacidad en materiales y planes de estudio. Pasando a otro artículo, quisiera subrayar un par de elementos en relación con el artículo 7, niños con discapacidad en el ámbito educativo. El primero, como probablemente hayan oído mencionar en muchas ocasiones, es la necesidad de proteger el interés superior del niño en la práctica educativa. Y
quizá que me resulta más interesante y que a veces se soslaya un poquito es el derecho a expresar su opinión sobre todas las cuestiones que les afecten. En el caso de niños con discapacidad, por supuesto, con la asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Esto abarca, por ejemplo, los planes educativos de aprendizaje personalizados. ¿Qué input, qué opiniones pueden dar los niños con discapacidad de sus propios planes educativos? Luego, por supuesto, las distintas técnicas que se ensayan para la inclusión de niños con discapacidad. Los niños pueden decir muchas cosas respecto de lo que se pretende utilizar para su educación. Y luego, a través de consejos escolares, que es una práctica que más y más se está expandiendo, con distintos resultados, por supuesto, en elaboración de políticas y sistemas escolares y de política educativa más amplia. Me pareció interesante subrayar esta necesidad de participación activa de los niños y no únicamente como receptores de lo que los adultos piensen que es lo mejor para ellos, digamos, como la necesidad de escuchar qué dicen para lograr una educación realmente inclusiva y de calidad. Luego quisiera simplemente subrayar la educación inclusiva como un medio para desarrollar la confianza y autonomía en la toma de decisiones y en la expresión de voluntad y preferencias, que es clave para la implementación del artículo 12 de la Convención sobre igual reconocimiento como persona ante la ley, toda la cuestión relacionada con la capacidad jurídica y la toma de decisiones. Por eso es importante que al momento de discutir cualquier política educativa inclusiva se considere la necesidad de apoyos en todos los niveles de enseñanza para trabajar sobre el aspecto de toma de decisiones autónoma y toma de decisiones con apoyo para que la persona lo pueda desarrollar a lo largo de su vida. Muchas veces en los talleres que uno realiza o en las charlas sobre el artículo 12 con personas que no han tenido mucha exposición al artículo 12 de la Convención, frente a la oposición a la idea de que, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual puedan tomar sus propias decisiones, entre tantas otras cosas, por supuesto, una cosa para decir es, bueno, todos aprendemos a tomar decisiones a lo largo de nuestras vidas a través de nuestra experiencia y, hoy por hoy, nuestra experiencia educativa. Entonces, bueno, ¿qué ha sucedido durante la educación de las personas para que todos estemos en mejores condiciones para tomar nuestras propias decisiones en nuestra vida adulta? Luego quisiera pasar a unos puntos que son un poco más obvios, como los artículos 9 sobre accesibilidad y 20 sobre movilidad, para poder llegar y participar en las instalaciones de la escuela, el derecho a la salud, siendo que la educación para la salud permite a una persona cuidarse a sí misma y conocer de cuestiones de higiene y de salud, por ejemplo. Por supuesto, el hecho de que la educación permite mejores perspectivas laborales en el futuro. Y, por supuesto, la participación en la vida cultural. No los desarrollo más porque son bastante claros, digamos, en su interacción. Luego quisiera pasar a algunos elementos en relación con la implementación nacional que el comentario general presenta y que uno también puede rastrear en las observaciones finales del comité a lo largo de los años. En primer lugar, un punto interesante e importante es que la responsabilidad sobre la política de educación inclusiva esté centralizada en el Ministerio de Educación. En muchos contextos son otros ministerios los que se ocupan
de atender, entre comillas, la educación de personas con discapacidad, por ejemplo, en ministerios de desarrollo social o de asuntos sociales. Otro elemento importante es la necesidad de un compromiso amplio e intersectorial en todo el sistema de gobierno, incluyendo otros ministerios. En muchas ocasiones, para poder realizar el derecho a la educación inclusiva es necesaria la contribución de otras áreas de gobierno que interactúan con el Ministerio de Educación. Piénsese, por ejemplo, en necesidad de apoyos quizás relacionados con algún aspecto de salud. Digamos, puede haber, entre esto uno puede imaginar muchos ejemplos. Un tercer punto es la necesidad de un marco legislativo y normativo amplio y coordinado para la educación inclusiva, comenzando por un marco legal, probablemente, donde esté bien claro que lo que se debe hacer es educación inclusiva y que no se admiten excepciones a la educación inclusiva. No se puede condicionar el ingreso de una persona a una educación en razón de su discapacidad o de cualquier característica que relacionada tenga que ver con la discapacidad. Luego, una de las cosas que el comité ha subrayado a lo largo de los años es que, siendo que los sistemas educativos no se cambian de un día para el otro, es necesario al menos contar con un plan de aplicación claro, apropiado, que incluya la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad. Otro punto, por supuesto, es que la existencia de mecanismos de denuncia, de recursos legales independientes, eficaces, accesibles, transparentes y seguros, todas esas cosas, no las dije yo, las dijo el comité, para que cualquier reclamación que surja pueda ser rápidamente atendida, porque los niños no dejan de crecer en edad, digamos. Luego, un punto muy importante es la necesidad de contar con información estadística, que es un punto que atraviesa toda la convención, pero en este ámbito, para poder ir viendo cómo se avanza, es sumamente importante en relación con los educandos, los ajustes razonables provistos, los apoyos, etcétera, etcétera. Es un punto a subrayar. Luego, un último punto que quizá es el más espinoso para nosotros en la sociedad civil, porque es quizá el más técnico y muchas veces el más oculto, es la necesidad del Estado de que cuente con recursos y mecanismos de financiación adecuados. Sobre esto hay distintos modelos, existe material, pero va a depender siempre de qué es lo viable en un contexto determinado según la estructura de la administración pública generalmente. Y anteúltimo punto, como ya mencionaba Silvia, la necesidad de un proceso de capacitación constante de todo el personal docente y la existencia de métodos de evaluación y seguimiento de los progresos realizados por los alumnos, que tengan en cuenta las barreras a las que todavía se enfrentan mientras se avanza una educación inclusiva. En línea con la convención, la necesidad de monitoreo independiente, con indicadores estructurales de proceso y de resultado, toda una discusión sobre cómo se lleva adelante el monitoreo, se avanza un poquito más rápido, y luego la atención a fijarla sobre el sistema de educación privado o de gestión privada según los países, que también están sujetos a tener que adaptarse al modelo de educación inclusiva. Y eso tiene que estar bien clarito desde la legislación, las regulaciones, etcétera, etcétera. Luego pasamos a un punto que yo quería subrayar en particular, que es que la obligación de proveer ajustes razonables en el ámbito educativo para evitar la discriminación es inmediata. Eso hay que subrayárselo, así lo ha dicho ya el comité. Entonces, frente a el hecho de que
la progresividad de la obligación de desarrollar sistemas inclusivos, que no se hacen de un día para el otro, el concepto de ajuste razonable se transforma en una suerte de motor de transformación desde los casos individuales hacia lo colectivo. Mientras más gente reclame la provisión de ajustes razonables en un sistema determinado, más visible se va a hacer la necesidad de atender la situación y más apremiante para los que gobiernan, para los que administran, de encontrar soluciones más comprensivas que generen un cambio sistémico. Esa sería la idea que yo quería subrayar para no quedarnos con únicamente la idea de que esto tiene que cambiar a lo largo del tiempo y no tenemos nada que hacer. No, todo lo contrario. Hay muchas cosas por hacer a nivel estructural, pero también a nivel individual. Que es lo que subrayó en el último punto que se proyecta. Pasando a los objetivos de desarrollo sostenible, y perdón la extensión, como ustedes saben, estos objetivos constituyen un compromiso político, no son legalmente vinculantes, es decir, no tienen el carácter de norma legal, y a diferencia de objetivos anteriores que la comunidad internacional adoptó, incluyen esta vez 7 referencias a personas con discapacidad, en distintos temas, entre ellos 2 en educación. En esta ocasión vamos directamente al objetivo número 4, que es el que más se vincula con nuestra temática, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Como ven, las palabras inclusiva, calidad y todos están subrayadas, indicando que esto está en sintonía con el artículo 24 de la Convención. Como les mencionaba, las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no son vinculantes legalmente, pero el artículo 24 de la Convención sí. Entonces, cualquier iniciativa para implementar el objetivo 4 sobre educación debe estar guiado por los estándares de derechos humanos del artículo 24 de la Convención. Que hoy tengamos por un lado la Convención y por el otro los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos da una oportunidad para vincularlos en clave de desarrollo, que es la clave o el discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cosa que en muchos contextos puede facilitar el diálogo con las autoridades, puede abrir espacios que antes no estaban, y por suerte tenemos el lenguaje que se liga a la Convención, que se liga al comentario general, puesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto viene de la mano con la oportunidad para expandir los interlocutores en relación con educación inclusiva. Como mencionaba Silvia, se habla de educación inclusiva ya hace un buen tiempo. En el 2006 se incorporó en la Convención con carácter legal. Hoy es un tema que quizá está en el ámbito educativo un poco y domina el ámbito de derechos de personas con discapacidad. Que se haya incluido en los ODS permite llegar a nuevos interlocutores en el ámbito estatal, en el ámbito de cooperación internacional, donantes incluso, y en todo el ámbito que tradicionalmente trabaje en desarrollo y no así necesariamente en el área de derechos humanos. Entonces, existe la posibilidad de generar lobby o tener encuentros y promocionar el derecho a la educación inclusiva en ámbitos que hasta hoy no estarían o no hubieran sido tan fácil de acceder. Eso es una posibilidad, eso dependerá de cada contexto, por supuesto. Bueno,
hasta acá llegamos. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para preguntas y pido disculpas por la extensión.